Hola, hola, yo soy Carlos y el día de hoy vamos a ver unos temas bastante interesantes que son condicionales básicas, un bucle tipo for y un ejercicio para asentar más el conocimiento que tengamos de condicionales. Muchos de ustedes me han preguntado que cómo ejecutar un código de acuerdo a un dato en específico o a unos parámetros que se tengan en alguna columna, en alguna celda o en una fila. Eso requiere, como les venía diciendo, de condicionales. Entonces, las condicionales básicas son if, else y else if. Esas son las básicas que estaremos aprendiendo para que podamos pasar a un bucle tipo for y luego a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a empezar con nuestras condicionales básicas. Vamos a abrir un archivo en Google Sheets. Yo en este caso tengo este archivo acá ya abierto y vamos a ir a extensiones. Después de extensiones vamos a apps script. Esto ya lo hemos visto mucho en nuestros videos. Ok, esperen, yo voy a borrar esto acá. Era un ejemplo que ya había construido. Y aquí básicamente, que aquí creo que yo borro esto acá. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es construir, vamos a crear un nuevo archivo, aquí es como una crucecita más y le vamos a dar en apps script y él nos abre un nuevo archivo en nuestro editor de secuencia de comandos. Vamos a construir una función, ya ustedes la llaman como quieran, y dentro de esa función vamos a construir una variable, en este caso yo la llamé ss. Con la clase SpreadsheetApp le vamos a decir a nuestro código que vamos a trabajar con archivo tipo hoja de cálculo. Luego con el método getActiveSpreadsheet vamos a decirle que vamos a trabajar con la hoja que está acá activa, o sea, con este archivo que se llama armado de kits. Y luego con el método getSheetByName le voy a decir que voy a trabajar en la hoja que se llama seguimiento, que es esta de acá abajo. Listo. Luego construimos otra variable. Esto es para que las personas que de pronto no han visto los videos anteriores o que de pronto no están muy familiarizados con AppScript entiendan un poco en cuáles son los pasos previos para poder activar los archivos y seguir con el código. Listo. Entonces acá construimos otra variable que se llama rango. ¿Qué vamos a hacer con esta variable? Vamos a decir específicamente en qué celda, columna o fila vamos a trabajar. Entonces yo la llamé rango, invoqué la variable que está arriba, que es donde ya le dije al código con qué archivo voy a trabajar. Luego con el método getRange le dije que iba a trabajar en el rango P3, es decir, en la celda P3. Y con getValues o getValue lo que hago es que él me va a traer el valor o los valores que estén en esa celda. Listo. Entonces, eso es como un pequeño repaso rápido para las personas que de pronto no están en contexto. Igual yo les recomiendo que vean los videos anteriores. Listo, entonces voy a dar enter y aquí lo que voy a hacer es, ya les estaba contando que las condicionales básicas, la primera es if. Listo, y if significa sí. Entonces, ¿cómo es su estructura? Voy a copiar la palabra if, abro paréntesis y dentro del paréntesis es la condición que vamos a evaluar si es verdadera para que se pueda ejecutar el código. ¿Listo? Entonces aquí cómo voy a construir la condición. Simplemente voy a llamar a la variable rango y le voy a decir al código que si ese rango es igual a 0, entonces me ejecute algún código. ¿Qué estoy haciendo acá? Recuerden, para que la evaluación sea mucho más precisa, para el código hay que poner 3 símbolos de igual para que vaya y busque más exactamente ese valor de 0. Entonces le dije que la variable rango donde está guardado nuestra celda P3, si el valor que está ahí es igual a 0, entonces aquí abro llaves. Listo. Y dentro de las llaves, perdón acá. Gáleme. Que este internet está un poco lento. Listo. Entonces dentro de las llaves, ahí voy a ejecutar el código si esta condición es verdadera.
Entonces básicamente lo que hago es llamar la primera variable que se llama ss. Le voy a decir con el método getRange que en la celda P3, si el valor que hay es igual a 0, entonces con el método setBackground, que eso lo vimos en el video anterior, se los voy a dejar en la descripción del video donde tocamos el tema de cómo darle formato a nuestros archivos. Con ese método setBackground lo que le voy a decir al código es, entre comillas dobles, que me pinte esa celda de rojo. Cierro con punto y coma y vamos a darle guardar. Ok, entonces esta es la primera condición básica, el if. Listo, y es la primera que en mi concepto deberíamos de aprender para poder continuar con las otras. Entonces, ¿qué significa? Si el valor que está en la celda P3 es igual a 0, entonces me va a rellenar esa P3 en rojo. Listo. Vamos a darle en ejecutar. Vamos a darle acá a ver qué pasa. Miren que me colocó la celda en rojo. Listo, porque el valor que está ahí es 0. ¿Qué pasa? Entonces, esa es nuestra primera condición. Sigue otra condición básica que es el else. Else es una cláusula que se pone después del if y ejecuta un bloque de código si la condición if no es verdadera, listo, o es falsa. Esta estructura es mucho más simple porque no lleva condiciones. Como les contaba, else, perdón, es una cláusula que se ejecuta si acá no es verdadero, es decir, si aquí el valor es diferente a 0, entonces él me dice si no, significa eso, pues si no, manera de programar, si no me ejecuta otro código. Entonces abro llaves, listo. Entonces dice, si el rango es igual a 0, entonces la celda se me va a pintar en rojo. Si no, entonces lo que va a hacer es que voy a llamar la misma variable. De hecho, voy a copiar esto de acá porque va a ser el mismo código. Si no, esa celda lo que va a hacer es que se me va a colocar en verde. Listo. Voy a guardar. Otra vez a nuestro archivo. Me está demorando un poco en cargar. Entonces voy a darle aquí en restablecer. Y aquí vamos a darle en ejecutar. Listo, entonces acá me lo puse en rojo. Pero ¿qué pasa si el valor que hay aquí es un 1? Vamos a ejecutar. Y miren que me lo cambió verde. Listo, ¿por qué me lo cambió a verde? Porque la condición de que el valor que estuviera en la P3 fuera 0 es falso. Entonces ahí es donde entra el else con ejecutando el otro código. Entonces si lo de arriba no es verdadero, else me va a ejecutar este código que le estoy diciendo acá. Listo, pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, poner acá, bueno, yo quiero dar varias condicionales, es decir, si es 0 que me lo ponga en rojo, si es 1 que me lo ponga en azul, si es 2 que me lo ponga en amarillo, si es mayor a 3 me lo ponga en verde, por poner un ejemplo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar otro condicional que se llama else if. Denme un momento, por favor, conecto el PC. Y aquí básicamente lo que se hace es que con else if, que es otra condición básica, vamos a ir dándole esas otras condiciones que quiero que se cumplan y su estructura sería así. Voy a correr a else para acá y entonces después de las llaves del if lo que hago es else, luego if
luego abro paréntesis para poner las condicionales y voy a decir que si el rango es igual a 1, entonces abro llaves, voy a copiar voy a quitar el mismo código, entonces que aquí me lo ponga en azul. Listo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero quiero que cuando sea 2, las celdas se me rellenen amarillo. Entonces, para eso, voy a poner else if, otra vez otra condicional. Entonces, la estructura es, si yo quiero varias condicionales y no una sola como lo estábamos viendo, entonces la primera palabra es if. Hago la primera condicional y si ya después quiero evaluar otras condiciones, utilizo else if. Y ya cuando vaya a cerrar, utilizo else. Listo. Entonces, aquí ya quiero que si el rango es igual a 2, entonces abro llaves. La celda se me va a poner en amarillo. Listo. Y si no, se me va a llenar en verde. Listo. ¿Qué significa acá? Que si los valores que hay en las celdas son mayores a 2, esas celdas se van a rellenar de verde. Listo. Si es 0, se me llenaría de rojo. Si es 1, se me rellena de azul. Y si es amarillo, si es 2, se me va a rellenar de amarillo. Entonces vamos a darle en guardar. Vamos a cambiar aquí la condición. Voy a poner por ejemplo un 2. Ejecutar. Y miren que se me rellenó en amarillo. Listo, si yo cambio a 1. Perdón. Si yo cambio aquí a 1. Para acá y ejecuto el código. Se me pone en azul. Y aquí es 3, como 3 es mayor que 2. Y ejecuto el código, se me debería de poner en verde. Y sí, se me puso en verde. Entonces, esta es la primera parte de nuestro video. Espero que sea como de su comprensión en lo que consiste un if, un else y un else if, porque es nuestra base para continuar con nuestra segunda parte de este video, que es bucles tipo for. Listo. Entonces, espero que hagan este código en esta parte. Por favor, ejecuten el código, construyan ese código que es muy simple para que vamos practicando estos condicionales. Listo. Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda parte, que son los bucles, y hoy vamos a ver los bucles tipo for. Cabe aclarar que hay más tipos de bucles, pero para este video solamente vamos a ver el for, que es como el más utilizado de todos. Listo. Entonces, para eso nos vamos a apoyar en lo que ya vimos de nuestras condicionales básicas. Entonces, ¿cómo es la estructura del for? Y también para qué sirve un for. Un for es una estructura de código que se ejecuta una y otra vez dependiendo a ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, la estructura del for es la siguiente. Bueno, yo aquí hice un archivo que lo llamé for tipo apps script y simplemente le dije al código en qué archivo hay rangos en específico y va a trabajar. Como ustedes pueden ver, acá ya amplié el rango. Listo. Entonces la estructura del for es la siguiente. Después de que le digo a nuestro código con qué archivo voy a trabajar y cuál es la columna en la que voy a impactar con nuestro código, voy a copiar la palabra for seguido de un paréntesis. Aquí es muy similar a lo que estábamos viendo, simplemente que los for tienen 3 variables, por decirlo así, o 3 parámetros. La primera es la inicialización, que lo podemos hacer con una variable. Entonces, dentro del paréntesis voy a poner left para crear una variable, porque puede cambiar, y la voy a llamar i de iteración, y eso va a ser igual a 0. Ahí es donde va a arrancar nuestro for. Luego, la condición para que eso se ejecute es que siempre y cuando los valores estén por debajo del rango, es decir, que el bucle siempre se va a ejecutar hasta donde esté
eh, el rango de datos, es decir, hasta P173. Entonces para eso lo que hago es que voy a poner ahí, me va a iterar. La iteración va a ser menor a el rango. Y para eso utilizo el método length. Listo. Entonces la iteración se va a ejecutar siempre y cuando esté por debajo de este longitud del rango. Listo. Si uno no pone esta condición, pues el bucle se va a ejecutar, por decirlo así, de forma infinita. Listo. Entonces el bucle, esto lo que quiere decir es que el bucle se va a ejecutar o va a iterar hasta donde esté el rango. Listo. Siempre y cuando el bucle sea inferior al rango de datos. Entonces, ya sigue la actualización. Para actualizar lo que va a hacer es poner la id de iteración y voy a poner 2 más. Eso lo que significa es que el bucle se me va a ir ejecutando fila por fila o va a ir aumentando su valor en 1. Pero como les digo, es básicamente que va a ir ejecutándose fila por fila. Entonces, aquí abro llaves. Miren que es muy similar a las condiciones básicas que estábamos viendo. Y aquí voy a construir, no siempre es así, pero voy a construir para este caso una variable que se llame R y que va a ser igual a la iteración más 3. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque le estamos diciendo pues a nuestro for que va a iniciar en 0 y 0 es la primera fila. ¿Listo? Si yo le pongo un más 3, 0 más 3 quiere decir que va a arrancar en la fila 3. Listo, para que lo tengamos ahí en cuenta. Luego de esto, lo que hago es que voy a crear un if. Miren que para eso eran las condiciones básicas y primero era importante conocer esas condiciones básicas. Y lo que voy a hacer acá, para un ejemplo, es que si el valor que está en el rango iterado, o sea que va a recorrer el rango fila por fila, ese rango es de P3 a P173, que si el valor que está en el rango es menor que 3, entonces lo que va a pasar es que voy a decirle que el P3 o que cada celda donde el valor sea menor a 3 o esté entre 0 y 3, que también es una forma de leerlo, cada vez que los valores estén en ese rango, esa celda se va a pintar de algún color. Entonces, recuerden que para decirle cuál celda es la que se va a pintar, invoco la primera variable que se llama ss, le doy getRange, ¿cierto? Y aquí el rango va a cambiar. El rango va a ser todas las filas, que es R, que es esta variable de acá, que empieza en la fila 3, coma, y la columna número 16. ¿Listo? Ese va a ser el rango donde va a iterar el código. Luego abro llaves. Perdón, aquí no es llaves, sino que luego con punto le doy con el método setBackground. Le voy a decir al código que me lo pinte en rojo. Listo. Vamos a dar punto y coma. Y luego sí, utilizamos un else if para otra condición. Entonces, pero si el valor que está en el rango, otra vez iterado para que me recorra todas las filas, es menor a 6, o está entre 3 y 6, entonces abro llaves. Lo que va a pasar es que va a copiar este código acá. Entonces esa celda se me va a llenar en, pongámoslo en amarillo. Listo. Y si no, ponemos else, que esto ya lo estábamos viendo. Y si no, las filas se me van a llenar, no sé, pongamos un verde. Listo. Ok, entonces así es como se construiría un for, que enseguida vamos a ver cómo funciona un ejercicio. Vamos a dar en guardar y vamos a dar en ejecutar a ver qué pasa. Listo, entonces miren que acá lo que hizo fue que todos los valores,
por debajo de 3. El 3 me lo cogió como el segundo rango. El 0, el 1 y el 2 los pintaría de rojo. Entonces aquí miren que el 2 me lo pinto de rojo en las celdas donde hay 2. Y el 0 también está en rojo. Y ya los valores que están por encima de 6 me los pinto en verde. Los que están entre 3 y 6, miren que el 3 y el 4 están en amarillo. Y fue lo que le dijimos al código que hiciera acá. Listo, entonces miren cómo el código me fue iterando entre filas y me fue pintando según el color que yo le di. Aquí se me queda un poquito el rango por fuera, pero pues aquí simplemente lo actualizamos a 178 y listo. Vamos a darle guardar. Listo, entonces así funcionarían los for. Tenemos una inicialización que es con una variable, tenemos una condición y tenemos una actualización. Vamos a ver esto con un ejercicio, donde lo que vamos a hacer es copiar datos de una hoja a otra dependiendo a un dato. Muy bien, entonces para nuestro ejercicio lo que vamos a hacer es que voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar copiar. Aquí voy a copiar esto para hacer nuestro código un poco más rápido. Voy a pegar acá y lo voy a llamar copiar a la función madre. La primera variable, listo, ya le voy a decir al código con qué tipo de archivo voy a trabajar. Y aquí lo que hago es que voy a crear otra variable. Listo. Que se va a llamar hoja origen. Y va a ser igual a ss. Punto. Voy a copiar esto de acá. Listo. Y esto lo borro y lo cambio por punto y coma. Luego voy a darle un rango de origen. Y simplemente lo que hago es llamar a la variable de arriba, hoja origen. Entonces, ¿con qué archivo voy a trabajar? ¿Cuál es el archivo que voy a trabajar? ¿Cuál es la hoja en que va a traer que se llama seguimiento? Que sería esta de acá. La que se llama seguimiento. Vamos a ampliar un poquito más esto. Ok, yo creo que ahí. Listo. Que se llama seguimiento. Y aquí ya voy, es para con qué rango de la hoja de seguimiento voy a trabajar. Entonces yo voy a trabajar con desde la A2 hasta la P, pongámosle 500. Entonces desde A2 hasta P500. Ya depende pues como el número de datos que ustedes tengan. Por lo general se pone hasta P solo para que me coja todas las hasta la última fila. Entonces get range, get values, listo. Y aquí voy a crear otra variable que se llama destino, que es donde yo voy a colocar los datos. Y aquí simplemente voy a llamar la primera variable y le voy a decir que con el método getSheetByName, donde voy a depositar, en qué hoja voy a depositar los datos copiados, que sería esta que se llama consolidado. Listo. Bueno, espero que hasta acá estemos bien. Si tienen algún comentario que hacer, me lo pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros estaremos respondiendo. Listo. Entonces cerramos con punto y coma y aquí voy a construir nuestro for para poder copiar nuestros datos. Entonces recordemos, for, abro paréntesis, voy a iniciar con una variable que es i, donde i va a ser igual a 0. Voy a darle punto y coma, va a comenzar a iterar en 0
Aquí yo no le voy a poner como la variable que hicimos arriba porque simplemente eh, cuando construyamos nuestro condicional, como los encabezados no van a tener ese dato, entonces no lo va a afectar. Entonces, listo. ¿Cuál va a ser esa condición a cumplir? Es que va a iterar hasta donde hayan, hasta la última fila 500. Para eso entonces ya sabemos que es iteración menor a el rango o a la longitud del rango, que es rango.length, punto y coma, y va a ir aumentando de 1 en 1, es decir, va a ir evaluando celda, fila por fila. Listo. Entonces aquí abrimos llaves y con if le voy a decir si el valor que está en el rango es esta variable rango origen. Aquí le dejé solo rango, pero podemos poner rango origen como ustedes quieran para que es que es mucho más fácil. Iterado en todas las filas, perdón, debe estar señalado. Entonces iterado con y el dato que esté en todas las filas de la columna número aquí empezaríamos con 0, sería 0, 1, 2, listo. Aquí ya las columnas son en 0, sería 0, 1 y 2, es decir, si el dato que está en las filas de la columna C, que sería la 2, para eso entonces vuelvo y abro corchetes y pongo 2, si ese dato es igual, abro comillas, aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar desde seguimiento a la fila consolidado todo lo que tenga que decir, no sé, pegado sticker y listo. Entonces él va a coger y va a evaluar si esta condición es verdadera, es decir, si el dato que está ahí es pegado sticker info es verdadero, me va a copiar toda la fila y me la va a pasar para consolidar. Entonces eso es lo que estoy construyendo acá. Entonces si el valor que está en el rango en todas las filas de esa columna 2, que es la C, recordemos que para este caso, para la condicional que estamos construyendo, las columnas, perdón, empezarían en 0. Entonces estas son filas, todas las filas iteradas y la columna C, que es 2, porque la A sería la 0. Entonces A es 0, B es 1 y C es 2. Si el dato que está ahí es igual a pegado sticker info, entonces, y ojo a esto, lo que voy a hacer es abro llaves que destino, que llame ya la variable destino, le voy a agregar un método que es appendRow, que lo que hace appendRow es irme colocando fila después de la datos, después de la última fila ocupada con, valga la redundancia, con datos. Entonces va a ir colocándome después de la última fila, va a ir copiando esos datos. Entonces para eso es appendRow, abro paréntesis y aquí voy a abrir corchetes. ¿Por qué abro corchetes por aquí? Aquí vamos a construir algo que pues lo podemos ver más adelante, que son los arreglos o un arreglo. Básicamente un arreglo es organizar datos como en especie de matriz, o sea, por fila, por columna. Entonces aquí lo que va a hacer el código es que si el dato que hemos construido en el if es verdadero, entonces el rango del rango, ¿cierto? Abro corchetes, iterado, me va a copiar todas las filas de la columna 0, listo, que es la A. Por eso le explicaba que aquí es muy importante tener en cuenta eso, que para este caso, este for, las columnas empiezan en 0. Entonces, aquí vuelvo y abro corchetes, me va a copiar y me va a pegar así tal cual en los datos de la columna A, que es la 0, en el destino,
también en esa misma posición, en la A. Listo. Entonces le doy coma. Aquí, ¿qué me va a traer? Yo, pues, como para efectos del video, no lo voy a llevar todo, sino que simplemente lo voy a llevar a esta cantidad. Entonces ya sería me va a traer luego me va a copiar todo lo que sea la columna 1 que es la B, la 2 que es la C, la D que es la 3 y la E que es la 4. Entonces coma, repito esto mismo, rango, voy a copiar esto para que sea mucho más rápido. Listo, todas las filas de la columna 1 que es la B. Copiar esto. Vamos a darle coma. A darle V. Luego me va a copiar todas las filas de la columna 2. Coma. Luego me va a copiar todas las filas de la columna 3. Coma. Y luego me va a copiar todas las filas de la columna 4. Listo. Y aquí ya cerraría con punto y coma. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es súper importante que este corchete padre lo tengan ahí. Listo. Y básicamente lo que le estoy diciendo a nuestro código. Oiga, si el dato que está en la columna C, que es la 2, es igual a pegado sticker igual, entonces cójame todos estos datos. Cójame todo esto. Y péguemelos en consolidado. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a darle en guardar. Y vamos a darle en ejecutar. Vamos a ver qué pasa. Miren que ya me está pegando solo lo que está en el estado de pegado sticker. Listo. Miren cómo él va evaluando fila por fila en seguimiento. Coge y si el valor que está despegado sticker en la fila de la columna se despegado sticker, entonces él va y me trae ese arreglo que hemos construido acá. Miren que para eso es el arreglo, ¿cierto? Entonces, si yo necesito que me traiga todas las demás filas, todas las demás columnas, perdón, entonces tengo que ir, entonces ya sería la 5, la 6, la 7 y así sucesivamente hasta que termine nuestro arreglo. Listo, entonces lo que hizo con esto es copió todas las filas de la columna A, que es la 0, que cumplieran con esta condición de pegado sticker, y lo copió a destino después del último dato. Y vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, cambio aquí. Vamos a cambiar otra. Entonces miren, aquí ya tenemos, entonces para que era el up and row. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero, venga, ya sígame, no sé, vamos a cambiar esto por armado kit. Entonces yo lo que hago es guardar, vamos a darle en ejecutar, vamos a ir a consolidado y miren que él me pegó armado kit después de la última fila con datos. Para eso era este up and row, que ya lo hemos visto en videos anteriores, que para eso era este up and row. Simplemente él me va colocando después de la última fila vacía, me abre otra fila y me la coloca ahí con los datos que estén en este arreglo. Listo, entonces espero que sea de utilidad. Vamos a hacer ejercicios es con esto. Practiquen, vayan construyendo sus propios condicionales, sus propios for. Y si tienen algún comentario o pregunta, me la dejan en la caja de comentarios, que con mucho gusto estaremos respondiendo. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal. Y si les gustó este video, denle like. Que estén muy bien, cuídense mucho y un feliz día.